Hola a todos, hoy vamos a aclarar de una vez por todas la clasificación de los números, ya sea que tengas un examen o necesites explicar a alguien el tema. Vamos a organizarlos, utilizar sus características y diferencias con ejemplos para que ya no tengas duda. Para el final del video, cualquier número que se presente sabrás cómo clasificarlo sin ningún problema. Vamos a comenzar con los números complejos. Por definición, son aquellos números que se componen por un número real y un número imaginario. En otras palabras, son aquellos que tienen un número de todos los que ya conoces y usas, o sea, un 4 por ejemplo, o un 3/4, o un 0.2, cualquier número conocido por ti. Y sumado o restado a este número, habrá otro que tenga una letra I latina. Entonces será muy fácil de identificar, dado que son los únicos números que verás como si fueran la suma o la resta de dos números. Así de simple. Vamos a crear varios números complejos para que quede claro. Entonces, primero ponemos cualquier número conocido. Ahora, sumamos o restamos otro número, pero este tiene una I latina con él. Así de fácil. Más adelante en próximos videos veremos cómo y para qué se usan. Por el momento, solo enfócate en identificarlos. Bien, los números complejos se componen de reales e imaginarios solamente. Y te preguntarás, ¿cómo diferenciar entre un número real y un número imaginario? Los números reales, por definición, son todos los números que puedes ubicar en una recta numérica, es decir, cualquier número que se te pueda ocurrir, 4, menos 7, 3/4, 1.5, pi, etc. Los números imaginarios, como ya empezamos a hablar, son aquellos números reales que están acompañados de una letra i, la cual solo significa la raíz cuadrada de -1 que no existe. Por eso se llaman imaginarios, porque si lo piensas a detalle, es imposible que obtengas la raíz cuadrada de -1. Para eso, tenemos que encontrar un número que multiplicado por sí mismo me diera -1. 1 por 1 me da +1. -1 por -1 me da +1. Como ves, es imposible. O sea, lo tenemos que imaginar. Entonces la diferencia es simple, los reales no tienen una letra I y los imaginarios son números que tienen una letra I. Dado que los números reales son todos los números que conoces, entonces se van a clasificar en dos, los racionales y los irracionales. La diferencia entre estos dos números radica en algo muy simple, o lo puedes representar como fracciones o no. Así tal cual, los racionales son todos aquellos números que puedes representar como fracciones. Digamos que te doy el número 2, ¿se puede representar en fracción? Pues sí, de muchas formas, por ejemplo, 4 entre 2. 8 entre 4, 10 entre 5, así puedes seguir hasta el infinito. Ahora bien, los números irracionales son todo lo contrario, porque son aquellos que no puedes representar en fracción. ¿Cuál se te ocurre? No es tan fácil, ¿verdad? Igual y sí los conoces, pero no sabías que tenían esta propiedad. Pues bien, los números irracionales son números como pi, el número neperiano, quizás este sí no lo habías escuchado antes, la raíz de 2, la raíz de 3, y bueno, algunos más. Entonces, los números reales se dividen en racionales, o sea, los que puedes representar como fracciones, y los irracionales, que son aquellos que no puedes representar como fracciones. Los números racionales tienen tres grandes clasificaciones que ya conoces: los números enteros, los números fraccionarios y los números decimales. Cada uno de ellos tiene sus características particulares y usos en la vida real. Solo comparten una cosa: se pueden representar como el cociente de dos números, y por ello todos pertenecen a los racionales. Los números enteros no tienen presentación. Los has usado desde que tienes uso de razón para contar todo a tu alrededor. La característica principal es que son los números divididos entre 1, porque sí, como pertenecen a los racionales, deberían de representarse como fracción. Y así es, solo que como están divididos entre la unidad, o sea, el número 1, nunca lo representamos de esta forma. Porque imagina que cada número entero que escribas, poner un 1 en denominador. Entonces, los números enteros se componen de los números naturales, que sería otra clasificación de los números. Los números naturales son los números partiendo de 0 a la derecha de la recta numérica. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito. Entonces estamos hablando de los números positivos. Aparte de los números naturales, los enteros se componen del 0 y de los números negativos, que no es otra cosa que los mismos números naturales pero con un signo menos. Las fracciones. Difícil que las olvides si te han complicado la existencia en algún punto de tu vida matemática. Pues es obvio, son racionales porque justo representan el cociente de dos números, o la división de dos números. Solo que esta división no se simplifica en entero, o sea, con denominador igual a 1. Por lo tanto, se representa tal cual como el símbolo de la división. Una raya horizontal con un número en la parte superior llamado numerador y uno en la parte inferior llamada denominador. En otros videos veremos más a fondo estos números tan importantes para las matemáticas. De momento solo no olvides que forman parte de los racionales. Si pudiera definir a los decimales, diría que son una forma sencilla de representar los números fraccionarios. Son las dos caras de la misma moneda. Verás, los decimales surgen cuando una fracción no se simplifica a un número entero y se realiza una división más allá de los enteros. Esto da lugar a valores como décimos, centésimos, milésimos y así sucesivamente. Se llaman decimales porque su base de creación es el 10. Por ejemplo,
0.1 representa que dividiste el entero en 10 partes iguales y tomaste solo una de esas partes. Nos resulta más fácil comprenderlos porque usamos el mismo sistema para los números enteros. En nuestro sistema decimal, cada vez que pasamos los 10 dígitos del 0 al 9, regresamos al 0 y aumentamos el siguiente número a la izquierda, y esto continúa indefinidamente. Para distinguir la parte entera de la parte decimal, colocamos un punto entre ambas, lo que hace que sean fáciles de identificar. Como puedes observar, cualquier número que hayas visto o se te ocurra puede entrar en alguna parte de la clasificación, y de hecho algunos pertenecen a varias clasificaciones, sobre todo si son la subclasificación de otras. Pero hagamos un ejercicio práctico para reafirmar lo aprendido. La idea de este ejercicio es que estos 10 números que tenemos del lado izquierdo los vamos a clasificar de acuerdo a sus características. Hay que recordar nada más que no solamente pueden entrar en una sola clasificación, recuerden que pueden entrar en varias clasificaciones. Así que solamente vamos a colocar una palomita en donde creamos, o en este caso sabemos, que pertenecen. Comencemos con el número 8. El número 8 no puede ser complejo, ¿no? El complejo recordemos que tiene que tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces hay dos opciones, o es real o es imaginario. En este caso es real, vamos a poner una palomita en reales. Porque es real, no tiene el i de imaginario, entonces es real. Aquí tenemos otras dos opciones que serían racionales o irracionales. Entonces un 8 es racional. ¿Por qué es racional? Porque se puede representar como el cociente de dos números. El 8 yo lo puedo representar como 16 entre 2, eso me va a dar 8. De ahí sería enteros, si es entero, y obviamente si es entero no sería ni fraccionario ni decimal. Ahora solo queda la opción de naturales. Natural sí es, porque hay que recordar que los naturales son del 0 hacia adelante, todos los números positivos hasta infinito. Bien, menos 12. Pertenecería a los reales, no tiene imaginario. De ahí tenemos racionales y irracionales, entonces sería racional. Porque el 12 lo puedo representar como, por ejemplo, 24, o menos 24 en ese caso porque es negativo. Menos 24 entre 2 me va a dar menos 12. Entonces es racional. Es entero, ¿sí? A pesar de que tiene el signo menos, es un entero, no es fraccionario, no es decimal. Y en este caso no pertenece a los naturales, por eso no vamos a marcar esa casilla. 0.5. Pues bueno, es un solo número, no es complejo. Ahora, ¿es real o imaginario? Pues es real, racional o irracional, ¿no? Es un decimal, pero no tiene decimales infinitos. El 0.75 lo puedo representar como una fracción, que sería 3/4. O podría ser 75 entre 100. O sea, hay muchas opciones, ¿no? Entonces, racional. Con que haya una sola opción, entraría ahí. Entero ya no pertenece, ¿no? Aquí ya más bien sería decimal, ¿no? Ya sabemos que es solamente dos caras de la misma moneda, en este caso es decimal por la forma que tiene. Podría ser representado como fracción, pero en este caso es un decimal. Y natural en este caso no sería natural. Siguiente, menos 7 novenos, igual sería pertenece a los reales, no es imaginario. Racional, por el hecho de que sea una fracción, ya lo hace un racional, no hay de otra. Entero no es. Fraccionario en este caso es la forma en la que lo representamos. También podríamos representarlo como decimal, pero en este caso está representado 7 novenos y no es natural, también por el hecho de que es negativo. Raíz de 3. Raíz de 3 no tiene i, entonces también es real. Entre racional y irracional, si nosotros lo sacamos la raíz de 3, nos vamos a dar cuenta que tiene infinitos decimales y no de una forma periódica, o sea, no de una forma con un patrón, ¿no? O sea, no hay un patrón de que sea el mismo tipo de números que se van repitiendo, sino es así al azar, ¿no? Entonces, en este caso, pertenece a los irracionales, ¿no? Al ser irracional, ya las otras se descartan por completo, porque recordemos que los enteros, fraccionarios, decimales, naturales, ya pertenecen a las subclasificaciones de los racionales. Menos raíz de 10. Bien, en ese caso sería real, ¿no? Si tuviera ya dentro ese menos, lo tuviera por dentro, ¿no? Si fuera raíz de menos 10, sería imaginario porque no existiría una raíz de menos 10, o sea, no existiría, sería en imaginario. Y ahora tenemos el tema, ¿es racional o irracional, no?
el tema de la raíz de 10 habría que obtenerla, que es más o menos 3.162 infinitos decimales. Entonces, al tener infinitos decimales se convierte en un irracional. Por ende, tampoco es entero, ni fraccionario, ni decimal, ni natural. Bien, el más fácil de todos creo que es el siguiente, es pi, ¿no? No podemos olvidarlo. Obviamente pertenece a los reales, ¿no? Y de ahí inmediatamente, justamente como el símbolo lo representa, sería los irracionales. Ok, ya tenemos el siguiente, 2i. Entonces, en el momento que tienes una i, ya sabes que esa i representa raíz de -1, o sea, es un imaginario. O sea, aquí directamente nos vamos a ir imaginario. Y bueno, aquí el tema es que ya por el hecho de tener la i es imaginario, que su coeficiente a lo mejor es un 2, y ese 2 como tal, pues es un racional, es un entero, un natural, eso es otra cosa. Pero en sí por el hecho, el número completo, el hecho de tener la i, ya lo convierte en un imaginario. Bien, siguiente, 5 menos i. Pues bueno, aquí estamos hablando de un complejo, ¿no? Que si quisiéramos analizar por separado cada uno de sus términos, pues sí, el de la derecha pues es imaginario, no hay de otra. Y el de la izquierda, el de la parte real, en este caso es un 5, ¿no? Sabemos que ese 5 podría ser, de hecho es real, ¿no? Es racional y es entero y es natural, pero no significa que siempre tenga que ser así, ¿no? En otros videos, cuando veamos números complejos, verán que ahí, por ejemplo, podrías tener un número incluso irracional, podrías tener un número fraccionario, podrías tener un número decimal, pero mientras el tema es que pertenece a los reales, uno es real y otro es imaginario, entonces por lo tanto es complejo, ¿no? Lo mismo pasa con el último, menos 4 más 3i. Ese también sería un número complejo que tiene una parte real y tiene una parte imaginaria que podemos analizarlo por separado, ¿no? Pero bueno, en este caso lo importante es eso, ¿no? Es un complejo.